Biblia y oración. Hagámonos partícipes del proyecto de la misericordia de Jesús, un espacio diario donde nos encontramos para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Y de esta manera vamos transformando la ciudad. Escuchemos. De la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos hoy este tercer domingo del tiempo ordinario con el que abrimos esta nueva semana. El domingo de la palabra de Dios, así lo ha instituido el Papa Francisco y nos ha invitado a toda la iglesia en el mundo a que vivamos el domingo de la palabra, es decir, honremos específicamente la palabra. Más que una semana bíblica, más que un día de la Biblia, es dejarnos acompañar de la palabra de Dios. Por eso, leer la palabra despacio, meditar con ella, orar a Dios basados en lo que Él nos dice y contemplar su palabra nos lleva a un verdadero testimonio de vida. Se nos invita a través de Jesús a recibir el reino de Dios. ¿Pero qué es recibir el reino de Dios? Entonces Jesús nos dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirnos a Dios, no convertirnos a una filosofía, a una ideología o convertirnos a una propaganda. No es convertirnos simplemente como seres humanos, sino convertirnos como hijos de Dios.
De ahí que, escuchando al profeta Jonás, es importante hacer penitencia. Antes de que la ciudad sea arrasada, se nos invita a hacer penitencia. ¿Y qué es hacer penitencia? Renunciar. Penitencia no es maltratarse tanto, sino renunciar a muchas situaciones que definitivamente oscurecen la mente y el corazón. Renunciar a muchas actitudes que repelen a los demás. Renunciar al pecado concretamente. Y sabemos nosotros qué es pecado, porque así nos lo dice la conciencia, lo que está bien y lo que está mal. No es aferrarnos a lo que dicen los demás y convencernos, es aferrarnos a la palabra de Dios. De ahí que decíamos con el salmista: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Reconocemos que el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. En ese orden de ideas, convertirnos es practicar el bien. Y una renuncia que, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, no lo especifica, ¿no? Queda como solución ¿qué? Renuncia. No nos apeguemos a las personas. No nos apeguemos a los sentimientos. No nos apeguemos a cosas, y más hoy donde el mundo se debate en las compras, en el consumo. No hay necesidad. No nos apeguemos a las ideologías que se pregonan por redes sociales o medios de comunicación, o los amigos o la misma familia. La representación de este mundo se termina, es decir, todo eso a lo que nosotros los seres humanos buscamos apegarnos, se termina, se acaba. Fíjense ustedes cuántas situaciones no han cambiado, por ejemplo, con la pandemia. Hay cosas nuevas, hay un cambio de mentalidad. Desafortunadamente muchos no aprendimos lo que significa estar en un estado de pandemia. De ahí que recibir el reino de Dios es convertirnos a Cristo. Convertirnos porque nos llama a ser pescadores. Que nuestras redes no sean para confundir a los demás, sino que estas redes sean para pescar almas para Dios, pescar santidad de vida y por consiguiente dejarnos salvar por el mismo Dios. Los discípulos, dice el evangelista, dejaron las redes y lo siguieron inmediatamente. Seguir a Cristo implica eso, dejar las redes y caminar tras de Él, caminar con Él, seguir sus huellas. Que no nos quedemos remendando lo que en la vida no nos sirve para nada, sino al contrario, ¿para qué hacemos remiendos a la vida si definitivamente no nos hace ni sentir libres, ni felices, ni en la verdad? Arranquemos, démonos la posibilidad de que el Señor Dios nos santifique y nos dé su salvación. Preguntémonos entonces, ¿qué acciones debo emprender para responder con libertad, con autenticidad y sinceridad al llamado a la conversión del reino de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor Dios te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.